meditando en la palabra del Señor. ¿Será lo mismo madurar que crecer? ¿Es lo mismo? ¿No? Algunos dicen que no. Bueno, vamos a reflexionar en la palabra justamente del Señor sobre esto, porque a veces podemos crecer, pero no necesariamente madurar. Y en la vida cristiana el Señor nos habla acerca de esto, lo que es madurar, ¿no? Y qué cosas debemos madurar en la vida cristiana. Así que si comparamos la vida cristiana como un campo de cultivo, podemos decir que Dios es el que trabaja, ¿no? Dios es el labrador. Y en 1 Corintios, que vamos a buscarlo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, nos habla acerca de esto. Es muy interesante, bueno, toda la palabra del Señor es interesante, pero qué lindo también es poder detenernos a pensar y a reflexionar y mirar a Dios, el trabajo que hace el Señor y qué es lo que nos habla a nosotros particularmente. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es decir, Dios ha puesto interés en nuestras vidas. Hoy, qué lindo también como el Espíritu Santo, ¿no? ordena todas las cosas. Cuando nosotros nos casamos, la pastora, tuvimos 3 pastores que nos casaron, o sea, es como que no nos podíamos... una cosa que estamos... Pero bueno, fue muy lindo, y una de las pastoras que hizo una de las partes de la ceremonia nos dice: Dios es el que mejor ordena nuestra agenda, ¿no? Nuestras cosas. Y la verdad es que es así. A veces nosotros pensamos y queremos ordenar toda nuestra vida, nuestras cosas, pero el Señor lo hace mejor. Y en esto, cuando hablamos sobre esto, tiene que ver con que usted sabe cómo ordenan los tiempos en nuestras vidas, cómo nos guían, las situaciones que tenemos que pasar. El Señor nos ayuda. Y el Señor es el que labra nuestras vidas, el que trabaja diariamente. A veces no entendemos ciertos tiempos, ciertas cosas que pasan, pero el Señor está sobre todo. Hoy le dijimos que Él es Rey, y que Él es Rey sobre nuestro tiempo, Él es Rey sobre nuestro corazón, Él es Rey sobre nuestra familia. Así que nosotros, pero acá es interesante que dice: nosotros somos colaboradores de Dios. Y eso implica que debemos trabajar también. ¿Dónde? Si decimos que nuestra vida es el campo de cultivo de Dios, nosotros debemos trabajar también en nuestra vida, pero en nuestra iglesia también. Amén. Ahora, dentro de este concepto de colaboradores, aprendemos que debemos cuidar nuestra viña. La viña, la palabra del Señor también habla, ¿no? De la viña, que debemos cuidar la viña, de esas zorras pequeñas, de esas zorras que hacen perder la cosecha, la viña del Señor. Y también habla de la iglesia como la viña, ¿no? Así que es interesante este concepto que podamos ver. Hoy lo que vamos a ver un poquito de este pensamiento, que somos colaboradores de Dios, es que debemos atender lo que sembramos y también lo que dejamos que siembren en nuestro campo, en nuestra vida, ¿no? Y vamos a leer en Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 al 2, dice algo muy interesante. Dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Si nosotros vemos que somos ese campo de cultivo, muchas veces hay que quitar las malezas. Las cosas que no producen el fruto que anhelamos.
Como es sabido, las metáforas son mucho más profundas en su significado de lo que inicialmente aparentan, ¿no? Estas metáforas nos llevan a un sentido que no se ve a simple vista, o sea, sino que tienen una enseñanza, una aplicación más profunda, ¿no? Y la vid evoca la vida, pero al mismo tiempo la fragilidad de la vida, ¿no? Que hay que cuidarla, que hay que alimentarla, que hay que trabajar, ¿no? Y una de las luchas más grandes en todo campo son las malezas. Yo no puedo hablar mucho del campo porque no he vivido en el campo, pero sí, bueno, yo he querido plantar muchas cosas en mi vida. Bueno, de los hermanos que están acá, y vieron que a veces crecen los yuyos, crecen cosas que parece igual pero que no es. Ahora me está creciendo una ruda que no sé de dónde salió, pero bueno, estas cuestiones, ¿no? De poder cuidar y de cosas que crecen en el campo, que parecen pero que no es. Y el Señor nos enseña en su palabra acerca de esto. Así que dice que acá lo que pude poner es que una de las luchas más grandes en todo campo son las malezas. Las mismas no solo se multiplican, sino que se diversifican, ¿sí? Entonces, los agroquímicos cada vez son más potentes para poder matar estas malezas, pero también hay que cuidar a la planta. Entonces, los mismos a su vez tienen que ser específicos. Así que hay mucho trabajo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, acá Pablo le está hablando a su, podríamos decir, su discípulo, su hijo en la fe, pero que también este joven que va a comenzar su tarea en la obra debe aprender. Y Pablo le está enseñando y dice, 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 6, ya viene hablando acerca de cómo cuidar la vida, de cómo debe comportarse, pero acá habla del labrador. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Es decir, este es un trabajo que va desde lo individual, desde nosotros, pero que afecta también a lo colectivo. Sin duda, cuando nosotros miramos en nuestra vida, ¿sí?, las cosas que participamos, tenemos que empezar por nuestra vida, pero también, si queremos ver fruto en nuestra familia, en la iglesia, también debemos trabajar en ello. Ahora, al decirle a Timoteo que tenga la actitud de un labrador, Pablo hace énfasis en el hecho del que trabaja, pero evidentemente trabaja sobre un campo, sobre un lugar específico. ¿Trabaja sobre todos los campos de la ciudad? No, está trabajando sobre ese campo específico. Dios nos ha dado un campo. El campo es nuestra vida, el campo es el lugar donde quizás estás trabajando, sea lo que te dediques, también es un campo de acción. También es el campo que el Señor te ha dado, ¿no? Y a diferencia del soldado y del atleta, no hay nada glamoroso acerca del trabajo que hace el labrador. A menudo el trabajo del labrador es tedioso y poco emocionante. Se tiene que levantar muy temprano, no importa si es sábado, si es domingos. Nosotros en TEA, hablando de esto, en TEA hay un lugar en Córdoba, la Villa Bautista. Es un lugar donde, bueno, tenemos los bautistas que podemos ir a vacacionar y demás. Bueno, en ese lugar conocimos una familia que se dedicaba al campo y que tenía sus máquinas y demás. Y un nenito que tenía en la escuelita, porque yo me encargaba de los niños, me contaba, este nene de 10 años,
que él acompañaba a su papá, que le encantaba ir al campo, y que acompañaba a su papá y se levantaba muy temprano, y que él iba, no sé cómo se organizaba con el tema de la escuela, el asunto que se levantaba como a las 5 de la mañana, que dormían ahí, frío, calor, que vivían en un, como, no me sale ahora, pero es tipo una casilla, un lugar donde ellos van, pero no es confortable como en la casa. Y sin embargo, al nene le encantaba ir y levantarse temprano y hacer todo su esfuerzo, ¿no? Pero contaba lo que era la vida, que no era nada fácil. Y qué bárbaro, ¿no? Porque el mejor labrador del lugar no era una celebridad. Al nene nadie le va a decir a la escuela, ¡qué bien! ¡Fantástico! Todos los trofeos que ganaste. No, porque no gana ningún trofeo. Su trofeo es que ese campo ve el cultivo que tiene que dar, ¿no? Así que el labrador no busca ser una celebridad, busca otro objetivo. El fruto, eso es bueno, porque ya vimos que Dios también busca fruto en nosotros, ¿no? Pero para participar de ese fruto se debe trabajar primero. Y reflexionando también en Eclesiastés, lo que habíamos visto, el labrador sabe que no debe ni puede trabajar en todo momento. Por eso en Eclesiastés que leímos dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay una organización, ¿no? Y es tiempo de aprender a esperar los ciclos de los climas. Todo en el capítulo 3, versículo 11 dice la palabra del Señor que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hay tiempo de Dios, hay tiempo en la vida cristiana. Lo tercero es que debemos aceptar las inclemencias del tiempo y las malezas del propio campo, aunque con las malezas debemos trabajar. Algo hay que hacer, no las podemos dejar, algo hay que hacer. Así que no hay feriados, no hay fines de semana para los labradores, pero sí hay momentos en que los frutos llegarán. O sea que el trabajo no es en vano, ¿no? Y es interesante ver la vida con esperanza, porque no todos tienen esperanza al ver la vida. Y hay veces que hay situaciones que no vemos salida, pero cuando ponemos las manos en la obra del Señor, cuando buscamos a Dios, siempre hay esperanza. Siempre, siempre, porque no estamos solos. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y si le dijimos al Señor, Señor, vos sos Rey de mi vida, Él gobierna sobre toda circunstancia. Y Él te cuida, Él te bendice, Él te da sabiduría, ¿sí? El campo que es nuestra vida siempre produce, porque nosotros somos sembrados. Hay que trabajar nuestro campo, porque el campo no trabajado paga un espantoso precio por su tranquilidad, ¿no? Porque no es que no pasa nada si yo trabajo o no trabajo en mi vida. Si yo no siembro, hay cosas que se siembran igual. Pensamientos, ¿sí? Palabras, situaciones que nos siembran en nuestro corazón, siembran en nuestro pensamiento, en nuestra vida. Pero si no trabajamos, nunca podremos ver el milagro de ese fruto. Piensen que es muy interesante esto, la comparación que hace con el labrador, porque el labrador esconde la semilla, o sea, la siembra, pero la mete, ¿no? Cava ese hoyo y lo mete en la tierra, pero no ve cuando va creciendo. Entonces él no está viendo, pero tiene fe de que algo va a pasar.
Entonces, no está viendo los movimientos de la vida que se está desarrollando, ni ve la maravilla de la semilla que brota, ni la belleza del grano que madura. No entiende, no ve, pero sin embargo sabe que algo va a pasar, que algo está pasando. Y así es en nuestra vida. A veces no estamos viendo muchas cosas, pero debemos confiar de que Dios sigue trabajando, del que el Señor está obrando. Estás orando por tu familia, estás orando por tu propia vida. Dios está haciendo algo. ¿Amén? Amén. Dios está haciendo algo. Amén. Amén. A veces tenemos la sensación de que si no sembramos nada, nada crece. Y ese es un error. El campo no cultivado se puede llenar de malezas. Los pensamientos sembrados por otros también dan frutos, en cosas buenas o en otras cosas malas, ¿no? ¿Acaso no hemos visto a niños con odio en su corazón contra otros barrios, contra otras personas, ¿no? ¿Acaso no hemos visto los fanáticos, ¿no?, del fútbol o de alguna cosa y sienten odio realmente por otra hinchada o por otras situaciones? O a veces hasta en las familias pasa que sembramos, ¿no?, un odio o un rencor contra el familiar que a veces ni nuestros hijos conocen. Y sin embargo, sembramos eso en el corazón de los que vienen, de las otras generaciones. ¿Está ahí? ¿Está sembrado? Entonces, todos somos sembrados y damos fruto. Nuestra vida debe ser cultivada para dar buenos frutos, que provienen principalmente de la relación con Dios. Esa relación con Dios me hace conocerlo mejor y poder honrarlo más. No podemos negar que también estamos relacionados con muchas personas que también nos siembran. Y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida debe elegir qué sembrar, cultivar y cuidar, para luego participar de esos frutos. Hay momentos donde cada uno no solo elige qué sembrar, sino también qué nos siembra. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, es un pasaje, hermanos, que nunca, ninguna palabra del Señor se agota, pero este versículo es para mascarlo, para rumiarlo, ¿no? Pero dice en Gálatas 6, versículos 7 y 8, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. ¿Quién es la vida? Cristo. Cristo es la vida. Y el contexto de este pasaje es una vida en el Espíritu o una vida en la carne. Y Pablo dirá que debemos vivir una vida del Espíritu. Y aquí surge un principio conocido: cada sembrador decide qué clase de cosecha tendrá. Cada uno de nosotros. No podemos sembrar higos y esperar manzanas, ¿no? Es así. El mismo principio se aplica en el reino espiritual. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Y qué es la corrupción? Bueno, en la epístola va a hablar acerca de esta palabra que el apóstol menciona, la palabra carne, muchas veces para mostrar que el pecado está muy relacionado con la carne. La palabra corrupción tiene el significado de una degeneración, de ir de mal en peor.
¿no? Comienza con algo, con una decisión, comienza con dar lugar a cosas que no son de Dios, y va de mal en peor. Nuestra vida se va degradando, ¿no? Y este significado es destruir, corromper o estropear la vida espiritual y sus frutos. Como muchas veces decimos, uy, ¿cómo llegué hasta acá? ¿No? Venía bien, pero ¿cómo llegué hasta acá? Porque nuestra vida se fue degradando en un área de nuestra vida, un sentimiento, algo, una raíz de amargura, algo que dejamos, que no cuidamos, que no arrancamos y se va degradando. Ahora, llega un momento, como si fuera un tobogán, que parece que cada vez las decisiones que tomamos son peores a las anteriores. Para cubrir algo, tenemos que tomar otra decisión que es peor, ¿no? Gracias a Dios que el Señor tiene misericordia en nuestras vidas. Y que a mí me conmueve muchísimo esto, ¿no? Que si mirar al cielo ahí estás, pero si me fue a lo profundo, también estás. Para sacarnos, Dios te puede sacar del pozo donde te encuentres. Dios tiene poder para levantarte del lugar más tenebroso y más oscuro donde estés, donde hayas caído. El Señor extiende su mano, Dios tiene la mano tan extensa para levantarte del lugar donde hayas caído, para levantarte en victoria y para darte una nueva vida. Cristo es poderoso. El Evangelio de Jesucristo es poderoso y puede transformar toda vida, toda situación, y limpiarte, sanarte y darte una oportunidad para crecer en paz, para tener gozo y para tener victoria en la vida. Damos la gloria al Señor. Amén. Así que sabemos que lo que hace una mala siembra es corromper, ¿sí? Cuando se corrompe, se llega a un estado peor. Y en 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las malas costumbres. ¿Cuántas conversaciones tenemos que degradan a veces nuestra moral, las palabras? A veces llegamos y estamos en conversaciones que la verdad son terribles. Y mejor quedar mal con la persona que quedar mal con el Señor. A mí me ha tocado, tener que irme de algunas situaciones, porque a veces no te sale decir alguna cosa para que los demás se callen, pero sí puedes decir, bueno, no participo de esto, ¿no? Porque después los pensamientos, las conversaciones quedan acá, lo que hablaste queda acá, y mejor cuidarse. 2 Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Corromperlos de la sincera fidelidad a Cristo, ¿no? Y en Efesios 4:22-24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ¿no? Parece que corromper es lo contrario a la verdad. La verdad te libera, la verdad te bendice, la verdad te hace mirar en alto. Pero parece que esto, vivir en la carne, te entristece, te avergüenza, ¿no? Y te aleja. Así que es interesante poder ver. Las obras de la carne son corruptibles y llevan al hombre a la pudrición espiritual, y sus frutos no son agradables a Dios. Y muchas veces puede ser que te lleve a una corrupción moral.
a veces en lo secreto, ¿no? Pero que Dios nos ayude, porque hay una siembra que trae vida eterna, y esa siembra es la que viene del Espíritu. ¿Y qué frutos tan preciosos que habla Gálatas 5:22 al 25? Y vamos a leer. En Gálatas, ¿cuáles son los frutos a los que debemos aspirar y a los que debemos, ¿no?, cultivar en nuestras vidas? Dice que en Gálatas 5:22-25, ¿qué es lo que produce el Espíritu? La nueva vida de Cristo en mí. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia. ¿Quieren decirlo conmigo? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Hay que sembrar bien en nuestra viña. Lo que se debe sembrar es la palabra de Dios y creerle al Señor, que lo que Él dice es verdad. Es aquí donde podemos sembrar en todos los lugares. Todos podemos sembrar la palabra de Dios, pero debemos decidir qué cosecha vamos a tener. Y por último quiero que miremos, así muy de pasadita, en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 28. Porque habla de una parábola y seguramente la conoces. Y habla de que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes esta cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. El enemigo quiere apagar la obra del Espíritu en tu vida. Y eso es así. Es así. Por eso debemos cuidar nuestra vida espiritual. El campo y lo que Dios ya ha sembrado en nuestro corazón, las semillas de la palabra que Dios ha sembrado en tu vida, hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Dice que el trigo se parece, o que la cizaña se parece mucho al trigo. Cuando todavía no ha dado la flor, no ha dado el fruto, es igual, o se parece mucho, ¿no? O sea, el muy sabio o el que conoce bien el campo se da cuenta, pero a veces no. Ahora, la semilla que nosotros tenemos es una semilla buena. Y acá en la palabra podemos reflexionar tres cosas. Lo voy a hacer cortito para que podamos ver tres cosas. Mirá, somos sembrados mientras dormimos. Qué interesante, ¿no? Cuando nos dormimos. Así. Recuerde cuáles son las características mientras dormimos y dónde nos pueden sembrar. Estamos ensimismados cuando dormimos, perdemos sensibilidad de lo que sucede a nuestro alrededor. Vivir otra aparente realidad. Y el consejo de Efesios 5:14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué debemos hacer? Despertarnos. Si no te estás dando cuenta que el fruto, o si te estás dando cuenta que el fruto no es bueno en tu vida, despertate, espabilate,
ponete en pie en tu vida espiritual, en tu familia, y hacer algo. Quitá las malezas, lo que el diablo ha sembrado, quítalo de tu vida, sácatelo en el nombre de Jesús. Resistir al diablo y él huirá. Lo segundo son los siervos los que se dan cuenta de lo que había en el campo del Señor. Somos observados y evaluados. Los demás se dan cuenta. En 2 Corintios 3:2 dice: vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. ¿Quién te ve lo que vos haces o no? Los que están a tu alrededor. Y si te están devolviendo algo, mirás todo lo que te enojas o todo lo que... acá tengo que prestar atención lo que pasa a mi alrededor, lo que estoy sembrando, el fruto que estoy dando. En mi casa, en mi vida, en la iglesia. Entonces, les preguntan: ¿de dónde pues tienes cizaña? ¿De dónde tienes esta mala actitud? ¿No? Podemos decir, la cizaña. ¿De dónde? ¿De qué lugar es que te ha venido ese fruto? Evidentemente, no es del Señor. Hablamos del fruto, o sea, de las cuestiones de la carne, ¿no? Entonces, ¿dónde te lo han sembrado? Cuando Nari era chiquitita, traía... Bueno, pero a veces los chicos vienen, ¿no? Con frases, con palabras, traía palabras que nosotros no, la verdad, no las usamos. ¿De dónde traes esto? ¿De dónde? ¿Qué pasó? ¿No? Y nosotros también. Lo que hablamos con las personas, a veces repetimos lo que nos están diciendo, ¿no? Lo que hablamos hace un rato, lo que venimos escuchando. Pero qué bueno cuando te juntás con un hermano, con una hermana y lo que hablas es la palabra de Dios. Y lo que decís es un pensamiento de fe. ¿Y qué pasa si no? Si lo que estás hablando es todo angustia, todo mal, y te contagias de lo que habla el mundo, desesperanza. Si ya sabemos, o sea, lo de la economía. Ya sabemos. Pero, ¿quién es tu pastor? Dios. ¿Faltó alguna de sus promesas alguna vez para con tu vida? No. Él no falla. ¿Amén? Amén. Entonces, podemos reconocer que no es nuestra semilla y que hay que trabajar en el desarraigo. El primer paso es reconocer lo que otros ven. Y uno de los pasos más difíciles es haberse sembrado. ¿Y de dónde surgió esa maleza? ¿No? Porque puede seguir creciendo. Si no la arrancamos, sigue creciendo, se reproduce y da frutos malos. Entonces, podemos decir que debemos ser responsables de la vida espiritual. Tenemos que ser responsables. Y tenemos que ser responsables también de lo que Dios quiere hacer en medio de nuestra comunidad de fe, de la iglesia. Somos responsables. Ahora, ¿qué pensamos hacer con esa maleza? ¿Debemos pasar el agroquímico de la palabra de Dios y quitarlo? ¿Amén? Bueno, entonces, para concluir, es tiempo de estar alerta en los frutos que posee nuestra vida. Es tiempo de prestar atención cuál fue la semilla sembrada. Es tiempo de trabajar y trabajar bien por lo que queremos. ¿Qué querés? ¿Tener el fruto del Espíritu? Comencemos a trabajar en lo espiritual. Sé que lo estás haciendo, porque sin duda estás acá
porque anhelás algo diferente para tu vida, porque estás trabajando en tu espiritualidad, porque querés que en tu casa las cosas sean mejor. Bueno, seguí haciéndolo. Seguí haciéndolo. Así que, como dice Eclesiastés, como leímos, dice tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Así que debemos emprender un trabajo si queremos madurar, si queremos crecer en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Si querés crecer en amor, cultivá eso, para que el fruto sea ese. El carácter formado de un labrador que trabaja, conoce la perseverancia, está atento, es diligente. Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Ahora, ¿qué frutos querés que se manifiesten en tu vida? De todo lo que hablamos y de todo lo que Dios te está hablando en este tiempo. ¿Qué haces por eso? ¿Qué estás haciendo por eso? ¿Qué siembra y qué esfuerzo pones en tu caminar cristiano? Hoy es tiempo de arrancar lo que el diablo sembró en tu vida. En el nombre de Jesús, vamos a orar ahora. Y vamos a reconocer, primero, ¿qué frutos estás teniendo? ¿Están esas obras de la carne en tu vida? ¿Estás dando un fruto que no es el fruto del Espíritu en tu vida? ¿Querés crecer en el fruto del Espíritu? ¿Qué cosas tenés que arrancar? ¿Qué malezas? Que parecen buenas, pero que al final no es tan mal. ¿Qué está apagando la vida del Espíritu en vos? Arrancalo. Arrancalo. Quítatelo. Señor, venimos delante de tu hermosa presencia, agradeciéndote, oh Dios, por tu palabra. Reconocemos que sin vos, Señor, como decías, le dijiste a tus discípulos, que sin Jesús no podemos hacer nada, no podemos ir a ningún lado. Señor, te pertenecemos a vos. Elegimos la vida del Espíritu. Dios, hay malezas en nuestras vidas que apagan ese obrar, que a veces traen desánimo, Señor, que a veces traen malas conversaciones, Señor, nos involucramos en cosas que siembran en nuestro corazón y en nuestro pensamiento y nos alejan de tu voluntad. Señor, pero en el nombre de Jesús, hoy te pedimos perdón y lo arrancamos de nuestras vidas. Tomamos una decisión para que crezca el fruto de tu Espíritu en nosotros, para que te sea sencillo, Señor, trabajar con nuestro corazón, con lo diario, Señor, en nuestras vidas, para que no pongamos barreras, Señor, a tu voluntad en nuestras familias, a tu voluntad, a tu obrar en la iglesia, en medio de nosotros. Señor, límpianos en esta hora. Te pedimos, Espíritu Santo, que traigas revelación, Señor, a nuestra vida, de qué cosas dejamos que nos siembren, Señor. A veces no distinguimos, pero Espíritu Santo, vos que sos la verdad, que traes luz a nuestra vida, alúmbranos, Señor, en esta mañana. Que hemos sembrado en el corazón de nuestros hijos, en el corazón, Señor, de otras personas, y quizás lo que sembramos no ha sido bueno, no ha sido semilla buena.
Dios, te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, a elegir sembrar bien, a dar buena semilla en el nombre de Jesús. Arrancamos todo aquello que apaga tu obrar. Y en esta semana, Señor, tendremos cuidado de cómo caminamos, de lo que elegimos sembrar y de lo que elegimos que otros siembren. Gracias porque está tu Espíritu Santo en este lugar tratando con tu pueblo, con nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos mirar con esperanza. Cuando trabajamos en tu obra, cuando dejamos que tu Espíritu trabaje en nosotros, Señor, hay esperanza. Y aunque algunas cosas no estamos viendo, Señor, creemos que cuando vos pusiste tu mano en nosotros, ese día que te dijimos que sí, Señor, ese día comenzó una obra maravillosa de salvación, de santificación, Señor. Y queremos decirte que nuevamente nos ponemos en tus manos. Obra, Señor, te damos lugar. Tú eres el Señor. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para siempre encontré mi lugar.